Muy buenas tardes, gracias, estimada doctora, una muy interesante introducción al tema que vamos a debatir el día de hoy. A nombre del Instituto Centroamericano de la Integración y la American College, damos la más cordial bienvenida a un tema tan interesante. Estamos viendo también la bienvenida a todos los que se están conectando, que ha sido bastante participativo, según vemos en la pantalla. Esperemos que este vaya a ser un tema que les vaya a interesar. Es un tema debatido desde la historia de la humanidad, como nos hablaba nuestra rectora, desde que se inició el hombre como ser humano, ha tenido siempre que debatir entre la paz y la guerra. Y esto lo hemos visto en diferentes etapas. La misma historia que se nace de la prehistoria a la historia antigua, a la historia moderna y a la historia actual, ha pasado por diferentes formas de vivir estados que han usado la violencia y que otros estados han usado la defensa en situaciones bélicas. Vamos a tener hoy el honor de tener a nuestro estimado decano. Yo creo que es tu primer webinar que vamos a estar como decano, ¿verdad? El doctor Wilfredo Alberto Magañas, quien se desempeña actualmente como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad American College. El licenciado en Derecho, graduado de la Universidad de Ciencias Comerciales, UCC, tiene especialización en el Derecho de Empresas y también tiene posgrado en Diseño y Tutoría Virtual y tiene mención en Gerencia Empresarial en la UCC, es egresado de la Licenciatura de Ciencias Jurídicas, tiene diplomado en Instrumentos Jurídicos Regionales y diplomado en Educación Superior, aplicado a la integración centroamericana. También tenemos el honor de tener al doctor Orlando Guerrero, quien actualmente es el secretario de la Corte Centroamericana de Justicia. El doctor Guerrero es diplomado en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Ha tenido 28 años a cargo de la Secretaría General de la Corte Centroamericana de Justicia y ha participado en diferentes foros teniendo una gran capacidad en el derecho internacional. Así que de manera que tenemos un panel de exquisitos expositores. El reglamento de este debate va a ser de la siguiente manera. Cada uno de los expositores va a tener 30 minutos para su ponencia y luego de la ponencia de ambos expositores pasaríamos a una etapa de preguntas y respuestas. Yo los invito pues a que pongan mucha atención. Es un tema muy rico en la parte de la diplomacia y las relaciones internacionales. Yo solo les quiero decir, como docente que soy, que siempre los funcionarios de diplomacia estamos llamados a buscar la paz. La paz es el instrumento más importante que se puede hacer en la diplomacia. Pero hay elementos como los que establece ya en tiempos modernos la Convención de Viena y la Organización de Naciones Unidas, en los artículos donde es permisivo solamente en caso de que un país agreda a otro Estado, que se puede llamar a una defensa de una guerra justa. Esa es parte del debate que les quiero dejar en introducción, porque definitivamente que la guerra, la violencia, es muy difícil encontrarle etapas de justicia, pero existe la defensa de la vida, la defensa de cualquier Estado por naturaleza que pueda establecer en este punto de vista. Aquí tenemos a dos juristas de mucho conocimiento que nos van a ayudar a poder tener explicaciones en este tema. Los dejo ahorita con nuestro decano, el doctor Wilfredo Magañas,
para que haga la primera intervención en este debate. Muchas gracias, maestro Marvin. Un saludo a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Este tema es de mucha importancia, sobre todo dadas las condiciones actuales de la humanidad. Entonces, ante la pregunta de que si el derecho internacional proscribe la guerra, lo obvio y necesario es hacer un repaso por la evolución histórica que ha tenido el derecho internacional y desde los inicios de la civilización, incluso ya se tiene cuenta de tratados internacionales celebrados en aquellos momentos, el año 1259 antes de nuestra era, por ejemplo, entre Egipto y sus vecinos hititas, en donde ponían fin a una guerra a través de un acuerdo que se podría considerar como un tratado entre Estados. Entonces, ya desde ese momento, si bien se utilizaba la guerra como un medio para dirimir una controversia, ya se visualizaban maneras de poner fin a este flagelo de la guerra que por otras alternativas distintas a los medios violentos. Más cercanos en el tiempo, un hecho significativo para el derecho internacional lo constituyó la famosa paz de Westfalia, que pone fin a una guerra de 30 años y de 80 años, que significó, digamos, que para el derecho internacional un punto muy importante, porque redimensionó no solamente de forma política, sino jurídica, las relaciones internacionales. Básicamente las potencias europeas estaban en un conflicto y se logra a través de la paz de Westfalia, que era constituida por dos tratados, el de Onasburg y el de Münster, se logra poner fin a ese flagelo de la guerra. Posteriormente, otro hecho significativo para el derecho internacional lo constituyó el Tratado de Frisbee, que pone fin a una guerra de 9 años, prácticamente entre Francia, contra España, Reino Unido y los Países Bajos. Entonces, como podemos ver, desde en estos momentos ya el ser humano venía buscando alternativas a solucionar sus controversias de manera pacífica, es decir, poniéndole fin a la guerra a través de esos acuerdos, de esos tratados. Posteriormente se dan las conferencias de La Haya, importantísimas, sobre todo la de 1907, en donde ya se empiezan a visualizar medios pacíficos, empiezan a salir a la luz, por ejemplo, la mediación, los buenos oficios y sobre todo el arbitraje, que es en esta conferencia donde empieza a cobrar fuerza estos medios alternativos a la guerra para solucionar la controversia. Posteriormente, luego de las convenciones de La Haya, podemos decir que otro hecho, digamos, significativo para la evolución del derecho internacional relacionado con la guerra fue el incidente de Obermann entre Rusia y el Reino Unido, que realmente esto hubiera significado el inicio de la Primera Guerra Mundial en aquel momento. Y fue a través de un método como lo fue la investigación que se le pudo dar solución a esa controversia, es decir, una alternativa distinta al confrontamiento armado. Luego de eso se da la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y es el Tratado de Versalles, en 1919 ya, que se podría decir que le pone fin a esa guerra, y que también definitivamente que marcó al derecho internacional, porque fue ahí donde se creó la Liga de Naciones precisamente, con la finalidad ya específica, es decir, un organismo internacional con la finalidad específica de trabajar por la paz, de evitar que volviera a ocurrir una guerra mundial de magnitudes mundiales. Lastimosamente, como saben, pues, la Liga de Naciones fracasó, puesto que hubo una segunda guerra.
Pero posteriormente, importante para, sobre todo, para esta evolución del derecho internacional fue precisamente el Tratado de Anquelo con Tratado de París. ¿Por qué? Porque este tratado directamente hace una proscripción de la guerra, es decir, los estados se comprometieron a no utilizar la guerra para solucionar sus controversias. Y este tratado constituye, digamos, un antecedente o un precedente al principio que luego se consagra en la Carta, como ahora vemos, de no uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza para solucionar la controversia. Entonces, este tratado importante proscribe el uso de la guerra para solucionar la controversia, pero, sin embargo, hay que decirlo, este tratado deja un vacío, en el sentido de que al mencionar la prohibición de la guerra, se refería básicamente a aquel enfrentamiento armado en donde intervenían básicamente militares profesionales, es decir, una guerra convencional, pero no decía nada acerca de posibles agresiones que pudieran tener los estados contra otros estados. Tampoco mencionaba nada de agresiones internas o conflictos internos que pudieran suceder dentro del estado, pero que pudieran afectar de manera directa la paz en la comunidad internacional. Entonces, ante ese vacío, luego vienen agresiones por parte de muchos estados hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, y luego de la Segunda Guerra Mundial básicamente tenemos la institución de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, en 1945, que básicamente es una frontera entre el derecho internacional clásico y el derecho internacional contemporáneo, ya que con la Carta de San Francisco ya de manera directa y clara se proscribe no solamente la guerra, respondiendo a la pregunta, sino que también se consideran otras formas de agresión. Entonces, con la Carta de San Francisco se consagran principios fundamentales del derecho internacional, como lo son, primero, el no uso de la fuerza o la amenaza para resolver las controversias, y luego el principio de solución pacífica de controversias, es decir, la obligación de los estados de resolver las controversias de manera pacífica, y se instituye claramente un abanico de posibilidades para los estados para que puedan resolver las controversias. En el artículo 33 de la Carta se establece que los estados pueden resolver sus controversias a través de la negociación, que digamos que es el medio más común que utilizan los estados para resolver las controversias. También es el medio que no fracasa, pero tienen otras opciones como los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación, que son métodos diplomáticos, y ahí es donde interviene la diplomacia de manera directa en la lucha por evitar un conflicto que tenga connotaciones mundiales. Esa es la verdadera importancia, yo diría, de la diplomacia, el tener la posibilidad de evitar este tipo de conflictos. Y luego tenemos los métodos que son jurisdiccionales, como son el arreglo judicial, tenemos una Corte Internacional de Justicia, y también el arbitraje como métodos jurisdiccionales para resolver las controversias de manera pacífica. Sin embargo, estas dos normas, estos principios que instituye la Carta, que son normas de jus cogens, es decir, los estados están en la obligación de cumplirlas, son de imperativo cumplimiento. El principio del uso de la fuerza y la amenaza, como lo mencionaba el profesor Marvin, tiene dos excepciones. Sin embargo, estas excepciones las califica dentro de los órganos de las Naciones Unidas, creada por la Carta de San Francisco, en el Consejo de Seguridad, que es la legítima defensa o la aprobación del Consejo de Seguridad,
el que puede autorizar el uso de la fuerza, es decir, dentro del órgano de las Naciones Unidas, al órgano que más competencias se le da para poder luchar por la paz es precisamente al Consejo de Seguridad. En el sentido, con el capítulo 6 y 7 dedicado específicamente al Consejo de Seguridad y a la solución pacífica de las controversias, le atribuye al Consejo las herramientas para poder hacer cumplir con este principio del uso de la fuerza y le faculta a utilizar la fuerza para el mantenimiento de la paz a nivel mundial. Entonces, este instrumento importantísimo para el derecho internacional, que es la Carta de las Naciones Unidas, que su naturaleza jurídica es la de un tratado internacional, sin embargo, constituye, digamos que tiene o está dotado por la propia Carta de una superioridad frente al tratado, de tal manera que el artículo 103 dice que cualquier tratado que esté en contra de la Carta va a ser considerado nulo, es decir, la superioridad de la Carta frente a cualquier tratado que está consignada en la misma Carta. Y aquí es donde precisamente encontramos la respuesta a la pregunta: ¿la guerra está proscrita? Efectivamente, el derecho internacional proscribe la guerra de manera contundente, es decir, a la luz de los instrumentos jurídicos internacionales, la guerra está proscrita y prohibida totalmente por el derecho internacional. Muchas gracias, estimado decano. Muy interesantes sus palabras, muy informativa e introductoria, donde nuestro apreciado público sé que va a saber apreciar sus palabras, estimado doctor Morales. A continuación vamos a escuchar las palabras del doctor Orlando Guerrero Mayorga, quien va a poner su tema en este panel. Doctor, tiene los 30 minutos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Primero, querido mío, la palabra introductoria de la rectora Susana Ramírez se complementa con el decano y deja un panorama bien claro de cómo ha venido evolucionando no solo el derecho internacional en relación al derecho internacional clásico conectado con el derecho internacional contemporáneo, sino que teniendo como eje la prohibición del uso o amenaza del uso de la fuerza. A mí me tocaría un poco apartarme de los antecedentes históricos que ya no han sido expuestos y entrar más directamente a la respuesta a la gran interrogante si el derecho internacional proscribe como otro el uso de la fuerza, no solo el uso de la fuerza, sino también la amenaza al uso de la fuerza. Bueno, en primer lugar, voy a entrar a analizar el derecho internacional contemporáneo, que marca una diferencia de 300 desesperados con el derecho internacional clásico, en el sentido que el derecho internacional clásico se permitía la guerra como la máxima tutela jurídica, y se hablaba de la guerra que impulsaba el soberano, el príncipe, y también de una declaratoria de guerra, de la just cause, la justa causa, vengar una injuria, y otras argumentaciones que le daban viso de legitimidad a la guerra. Pero estamos hablando de una sociedad regida por el derecho internacional clásico, hecha a la medida de las grandes potencias en función de sus propios intereses.
ellos hacían las propias normas a su conveniencia y bueno, hay que ver que también el Congreso de Berlín en 1885 estableció un reparto de territorio de una expansión colonial de potencia europea en territorio africano. O sea que también no solo facilitaba el uso de la fuerza, sino que también la expansión colonial y el ayudamiento a los países pobres sometidos a esa dominación colonial. Eso es un aspecto que no podemos pasar desapercibido en la historia. Sin embargo, todas las experiencias violentas y el uso de la guerra, de la fuerza, también los acontecimientos brutales y fundamentales para concientizar a la humanidad y buscar la paz y el desarrollo del derecho también, no solo internacional, contemporáneo, sino del derecho internacional humanitario, lo comprenden en las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, que desemboca con el Tratado de Versalles, que crea la Sociedad de Naciones. Tímidamente el pacto de la Sociedad de Naciones se empieza a regular el uso de la fuerza, pero que no tiene mucha eficacia. Y por otro lado, también llegamos al Holocausto, con el poderío alemán, con el nacionalsocialismo, el pacto judío, la Segunda Guerra Mundial, que culmina con la Carta de San Francisco. Aquí sí ya hay un paso del derecho internacional clásico a contemporáneo y que va a ser profundamente en beneficio de la paz y la seguridad internacionales, porque la propia Carta, todos los miembros de las Naciones Unidas se comprometen a no hacer uso de la amenaza o de la fuerza en contra de la integridad territorial, la soberanía política y los propósitos de la propia Carta. El preámbulo de la Carta es muy elocuente porque se refiere a que no hay que darle más sufrimiento invisible a la humanidad, hay que evitarle el flagelo de la guerra. Y ese es el espíritu que anima a la Carta de San Francisco, la paz y la ausencia de todo tipo de violencia y el arreglo de las controversias por medios pacíficos, que ya lo señalaba, contenido en el artículo 33 de la propia Carta de las Naciones Unidas, la negociación, la mediación, la conciliación, la investigación y los arreglos ya judiciales con el arbitraje y el recurso a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Pues bien, analizando específicamente el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza del uso de la fuerza, tenemos que referirnos a qué fuerza se refiere la Carta. Si es solo la Fuerza Armada, o puede también considerarse las presiones políticas o económicas para conseguir fines políticos como uso de la fuerza. Entonces se habla en un gran debate en el Comité Especial de las Naciones Unidas para llegar a la aprobación de la famosa declaración 2625, Romano 25, declaración sobre los principios fundamentales que rigen las relaciones entre los Estados miembros de las Naciones Unidas de conformidad con la Carta y que comprenden precisamente la no amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el principio de no intervención
en los asuntos internos, externos de los estados, principios de libertad soberana, la jurídica, arreglo pacífico de la controversia, la obligación de cooperación entre los estados y el principio fundamental de la libre determinación de los pueblos, que es que permite las bases jurídicas para que el pueblo se libere, ya sea de forma pacífica o de forma violenta contra regímenes opresores esclavistas que le impiden nacer como nuevos estados soberanos. Entonces, en ese sentido, esta declaración, el 625, como 25, constituye para mí la columna vertebral de todo el derecho internacional. Es tan importante esta declaración que en el caso de las actividades militares y paramilitares de los Estados Unidos en contra de Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia, en su histórica sentencia del 27 de junio de 1986, establece que refleja la opinión de Dios, el elemento espiritual de la costumbre. ¿Y por qué esto es relevante? Porque la opinión juris es un elemento democratizador, ya que se forma en las conferencias internacionales en donde participan tanto los estados poderosos, las grandes potencias, como estados de países de desarrollo o del tercer mundo, y todos tienen el mismo peso en el debate para conseguir la aprobación de esa declaración del principio. Entonces, refleja lo que, y aquí viene el elemento importante que toma la Corte Internacional de Justicia, ya que no puede aplicar estos principios en los tratados multilaterales, porque Estados Unidos hizo una reserva para que no se pudiera aplicar ningún tratado multilateral en controversia que se suscitara en Centroamérica, en la región centroamericana, los países de la región y que no estuvieran presentes los otros países. Entonces la Corte le aceptó esa reserva a los Estados Unidos. Es la única disposición en la sentencia que favorece a los Estados Unidos. El resto de disposiciones de la sentencia, casi 17, 18, son a favor de Nicaragua y en base al derecho internacional consuetudinario, porque la Corte no puede aplicar el derecho convencional por la propia reserva. Entonces, ¿a dónde encuentra la norma aplicable para la solución del caso? Se encuentra precisamente en la resolución 2625, norma 95, y dice que refleja lo que es, y en ese sentido obliga no solo a los Estados Unidos y a Nicaragua, que son las partes en el conflicto, sino a toda la comunidad internacional, porque además de ser derecho internacional consuetudinario, estos principios están animados por ser normas de jus cogens. Se hacen normas erga omnes que obligan a todos los estados que integran la comunidad internacional. Las normas de jus cogens son normas imperativas de derecho internacional general que son aceptadas por todos los estados que integran la comunidad internacional, son imperativas de derecho internacional general y no admiten acuerdos intermediarios, y solo pueden ser modificadas por otra norma que tenga el mismo rango de normas de jus cogens. Y estas normas, estos principios son tan importantes que cualquier tratado que se les oponga es nulo, sin ningún valor. Prima facie, nulo, sin ningún valor, y así está consagrado en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Todo tratado
violenta, no imperativa de un tono, de ningún valor. O sea, en ese sentido no puede un Estado venir a ocupar militarmente los territorios de otros, buscando cómo tener, digamos, su presencia no solo militar, sino territorial, más allá de los límites de sus fronteras. Esto solo se puede modificar de común acuerdo entre las partes, de un tratado, y también a través de una sentencia, a través de un ámbito arbitral, de un fallo de la Corte Internacional de Justicia, que no cabe en una ocupación militar. Y entonces traigo a colación un aspecto importante cuando Irak quiere acaparar parte del territorio de Dubái, donde están los recursos naturales, y alega que ese es parte de su territorio, que está dentro de su propio dominio. Entonces se establece el conflicto, y ese conflicto llega a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad. Y ahí se plantea precisamente el tema del uso de la fuerza para ocupar territorio. ¿Y qué dice Naciones Unidas? Bueno, dice a través del Consejo de Seguridad y buscando el artículo 2, párrafo 4 de la propia Carta de las Naciones Unidas, de que no cabe la amenaza del uso de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política o que vaya en detrimento de los propósitos de la Nación Unida. O sea, la comunidad internacional reacciona y actúa frente a ese acto de agresión, ese ataque armado, Irak en Kuwait. Y empiezan medidas de sanciones económicas, pero se resiste el ejército de Kuwait a abandonar el territorio de Kuwait y llegan al extremo de que dentro del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, acciones, amenaza a la paz, el rompimiento de la paz y actos de agresión, el Consejo de Seguridad puede tomar medidas coercitivas que van desde el plano diplomático con interrupción de las comunicaciones aéreas, marítimas, terrestres, hasta la ruptura de relaciones diplomáticas como sanciones light. Pero si persiste la situación de agresión, puede escalar con medidas más duras como la del artículo 42, que establece ya los bloqueos navales e incluso la composición de una fuerza armada del Consejo de Seguridad, Casco Azul, una fuerza multinacional que puede entrar en el terreno de las operaciones militares para ponerle fin al acto de agresión. Y eso es lo que acontece en el caso de Kuwait, porque los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, la República Soviética, Estado Soviético, la URSS, la República Popular de China, Francia e Inglaterra, no se oponen a la resolución que implica el uso de la fuerza para restablecer la paz y la seguridad internacional en Kuwait. Entonces, en ese sentido, pareciera que había un camino más prometedor para el Consejo de Seguridad en su actividad por la paz y la seguridad, a lograr a través de la fuerza institucionalizada sacar al ejército de Irak de Kuwait y hacerlo retroceder hacia Irak. Pero los acontecimientos posteriores demostraron todo lo contrario. El Consejo de Seguridad, mientras tenga efecto
de cualquiera de los miembros permanentes de estas 5 grandes potencias, aunque hubieran 14 miembros restantes que votan a favor de una resolución para restablecer la paz y la seguridad internacionales, no se podría lograr ese cometido. Entonces estamos viendo estas situaciones de conflicto, ¿verdad?, en Europa, en Asia, en África, etcétera, que no se puede a través del Consejo de Seguridad tomar ninguna medida que pueda restablecer la paz y la seguridad internacional. Entonces hay una fisura, hay una falencia, y es importante volver a desempolvar las posibilidades de alguna reforma a estructuras antidemocráticas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que sean eficaces en los propósitos de la Carta, sobre todo en lograr la paz y el establecimiento de la paz y la seguridad internacional. Pues bien, volviendo a ese análisis de la fuerza, dijimos que solo la Fuerza Armada es la que cabe en el supuesto del artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Y lo que es la intervención económica o presiones políticas caben perfectamente como violación, no al principio de amenaza de uso de la fuerza, pero sí al principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Para nuestro botón, la misma sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 27 de junio de 1986, en referencia al principio de no uso de la fuerza, es muy clara cuando establece lo siguiente. Por 12 votos en contra, por 12 votos contra 3, perdón, decide que los Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer la fuerza contra y al instigar, apoyar y asistir en cualquier otra forma las actividades militares y paramilitares en Nicaragua, han violado, en relación con la República de Nicaragua, la obligación que le impone el derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Fíjense bien que aquí no está hablando de la Fuerza Armada, sino está hablando de equipar, financiar, abastecer, entrenar. Entonces encaja perfectamente la intervención económica o la intervención política en el principio de una intervención. En cambio, en el dispositivo 4 de dicha sentencia establece, por 12 votos contra 3, decide que los Estados Unidos de América, en virtud de ciertos ataques, habla de ataques, no medidas económicas, presiones políticas, ataques, efectuados en territorio nicaragüense en 1983 y 1984, contra Puerto Sandino el 13 de septiembre y el 14 de octubre de 1983 contra Corinto, el 10 de octubre de 1983 contra la base naval de Potosí, el 4 y 5 de enero de 1984 contra San Juan del Sur, el 7 de marzo de 1984 contra barcos patrulleros en Puerto Sandino, el 28 y 30 de marzo de 1984 y contra San Juan del Norte el 9 de abril de 1984, así como en virtud de actos de intervención que implican el uso de la fuerza indicados en el inciso 3 más arriba, han violado respecto a la República de Nicaragua la obligación que le impone el derecho internacional consuetudinario de no recurrir a la fuerza contra otro Estado. Y así va la sentencia desarrollándose teniendo como base no los tratados multilaterales, el derecho convencional, sino el derecho consuetudinario. Y la opinión jurídica reflejada, por supuesto, en
la declaración 2625, Romano 25, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por otro lado, también la agresión puede ser directa. Un Estado contra otro Estado, pero también puede ser indirecta, a través de grupos irregulares, mercenarios, bandas armadas. En ambos casos es una agresión, hay un ataque armado. Y en ese sentido entra dentro del supuesto del artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, también la agresión indirecta. Entonces, ¿qué requisito tenemos que tomar para que se pueda admitir el jus ad bellum en las relaciones internacionales? Uno, un ataque armado, un acto de agresión. Pero no una simple escaramuza militar entre escuadras de un Estado, no, se trata de un acto de agresión. ¿Y quién define el acto de agresión? Las Naciones Unidas, a través de la resolución 3314. La resolución 3314 de las Naciones Unidas establece el acto de agresión. Dice lo siguiente: Resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 14 de diciembre de 1974. Definición de la agresión. Dice el artículo 3. Con sujeción a las disposiciones del artículo 2 y de conformidad con ellas, cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de agresión. A. La invasión o el ataque por las Fuerzas Armadas de un Estado, del territorio de otro Estado o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión mediante el uso de la fuerza del territorio de otro Estado de parte de él. B. El bombardeo por las Fuerzas Armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o el empleo de cualquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado. El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado. El ataque por las Fuerzas Armadas de un Estado contra las Fuerzas Armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea. La utilización de Fuerzas Armadas de un Estado que se encuentra en el territorio de otro Estado, con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo, por toda prolongación de su presencia en dicho territorio, después de terminado el acuerdo. La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado. El envío por un Estado en su nombre de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que llevan a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados por su sustancial participación en dicho acto. Artículo 4. La enumeración de los actos mencionados anteriormente no es exhaustiva y el Consejo de Seguridad podrá determinar que otros actos constituyen agresión con arreglo a las disposiciones de la Carta. O sea que el número aperto, no un número claro, puede perfectamente configurarse otros actos que no están aquí enunciados como actos de agresión por el Consejo de Seguridad.
Entonces, ya bien caracterizada la agresión como uno de los requisitos para la legítima defensa, tenemos que pasar también a considerar de que la respuesta a este acto de agresión no puede perdurar mucho tiempo, tiene que ser inmediata al ataque, tiene que rechazarse de manera inmediata. Por otro lado, también tiene que ser proporcional al ataque, de manera que en el caso de las actividades no podría haber proporcionalidad entre un supuesto trasiego de armas o la presencia de elementos armados en un territorio para incursionar en el otro, con minar los puertos, con atacar los puertos principales, las instalaciones no tiene ninguna proporcionalidad. Pero además, el último requisito para el ejercicio legítimo de la fuerza a través de la legítima defensa es comunicar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas las medidas realizadas en función de restablecer la paz y la seguridad internacional. ¿Por qué se comunica? Porque el Consejo es el órgano de seguridad colectiva mundial primordial. Él es el que tiene que velar por restablecer la paz y la seguridad internacional con sus propios mecanismos contenidos, ya mencionaba el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, acción de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz y actos de agresión. Pero por otro lado también hay que diferenciar lo que es la legítima defensa individual de la colectiva. La legítima defensa individual es cuando se produce el ataque armado directamente de un Estado contra otro Estado. Este Estado tiene que rechazarlo y tiene que cumplir como requisito de inmediatez, de proporcionalidad y de comunicarse con el Consejo de Seguridad. En cambio, cuando se trata de la legítima defensa colectiva, estamos hablando que un tercer Estado va en auxilio del otro que está siendo agredido y le presta todo su apoyo militar para que rechace de manera unida el acto de agresión. Y claro, después hay que comunicarlo y que tenga la proporcionalidad y de lo contrario no puede ser legítimo el uso de la fuerza a través ni de la legítima defensa individual ni de la legítima defensa colectiva. Ya finalizando entonces, solo me queda decir que el derecho internacional proscribe absolutamente la amenaza del uso de la fuerza y únicamente la permite en el caso de legítima defensa individual y colectiva frente a un ataque armado. La legítima defensa está consagrada en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y tiene esa doble vertiente convencional porque está en la Carta plasmada, codificada, pero también está en la Declaración 2625 que tiene una expresión consuetudinaria de derecho internacional consuetudinario y tiene una doble vertiente, o sea, convencional y también consuetudinaria. El artículo 55, la legítima defensa, la define de la siguiente. El artículo 51 lo define de la siguiente manera. Dice: ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacional. ¿Y cuáles son esas medidas necesarias? La que está en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, en los artículos 41 y 42.
las medidas tomadas por los miembros en el ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. Naciones Unidas puede delegar estas funciones en acuerdos regionales, pueden delegarlo en la misma OTAN, pueden delegarlo en el propio TIAC, Tratado Interamericano de Asistencia Reciente, en materia de seguridad colectiva regional. Bueno, por eso terminaría. Gracias, estimado doctor Guerrero, por su excelente exposición en este webinar. Yo creo que han sido muy buenas las dos presentaciones. Ya veo que hay preguntas ahí en el tablero, estimada Daniela. Bueno, antes de quiero a los que van a preguntar, ¿verdad? Entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Quisiéramos, con el mayor respeto, se hicieran las preguntas, respetando siempre a los panelistas y al auditorio, que por bastante afluencia, tenemos bastantes invitados, veo, en el webinar ha sido exitoso. Yo quiero agradecer a la presencia de alumnos de la American College que veo en pantalla. Quiero agradecer también a personas de la comunidad internacional de varios países que se han sumado y también darle la palabra pues, a ustedes ahora. Quisiera ver una sesión de unos 20 minutos serían aproximadamente para ver y hacer las preguntas referente al tema. Por ahí veo en pantalla una pregunta de un señor o señora, no sé, es conocido. La primera pregunta es: ¿qué opinan sobre la falta de consecuencias jurídicas en las guerras acontecidas en el Medio Oriente? No se refiere a quién va la pregunta, pues, de los panelistas. Así que cualquiera de los dos, los voluntarios, no sé si nuestro decano quisiera contestar a esa pregunta. Bueno, como mencionábamos en las exposiciones, ese principio del no uso de la fuerza y la amenaza básicamente es irrompible, salvo las instrucciones mencionadas de la legítima defensa, la aprobación del Consejo de Seguridad, de tal forma que han habido resoluciones ya, por ejemplo, llegó a conocimiento del Consejo de Seguridad que por qué no se intervenía a través del uso de la fuerza, por ejemplo, en estos países del Medio Oriente, si se estaban violando derechos humanos, y el Consejo de Seguridad fue muy claro al decir que por el hecho de que se violaran derechos humanos en un país no se podía quebrantar este principio del uso de la fuerza o la amenaza. No así, por ejemplo, cuando se habla del principio de no intervención en los asuntos internos. La Corte Interamericana en su jurisprudencia ha establecido que un Estado no puede escudarse en este principio de no intervención en los asuntos internos para violar derechos humanos. Sin embargo, cuando se trata del principio del no uso de la fuerza, que definitivamente pondría en peligro la paz internacional, el Consejo de Seguridad ha sido claro, no puede quebrantarse este principio, aun y cuando se estén violando derechos humanos en determinado país. No sé si se puede. Gracias, estimado decano. Por aquí han mandado otras preguntas que va relacionado incluso con lo que nuestro decano acaba de hablar, pero aquí tenemos otra pregunta. Dice: en el derecho internacional hay excepciones al veto del Consejo de Seguridad. Quisiera trasladar la pregunta al doctor Guerrero para que conteste esta pregunta.
son cuestiones de procedimiento que no requieren voto afirmativo de 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Colocar algún punto en el orden del día en la agenda que no requiere que estén los 5 votos afirmativos de los miembros permanentes. Pero todas las demás cuestiones de fondo tienen el derecho al veto, los 5 miembros. Ahora, el derecho al veto no se entiende si uno es miembro permanente, digamos, se abstiene. El veto tiene que ser un voto en contra. Si no vota en contra, si se abstiene, y están los otros votos a favor de los otros 4 miembros permanentes, y se logra 9 votos con 5 miembros no permanentes, con 9 miembros, la resolución entonces se adopta. O sea, para ejercer el veto, uno de los miembros permanentes tiene que hacerlo votando en contra. Si se abstiene, no ejerce el veto. O sea, en ese sentido ya hay una costumbre institucional de las Naciones Unidas en relación al veto, que tiene que ser una expresión de un voto en contra. Si hay una abstención, esta abstención no se entiende que sea un voto en contra y puede perfectamente aprobarse la resolución. En cambio, si hay 14 votos a favor y hay un voto en contra de uno de los miembros permanentes, la resolución no se adopta. Y en ese sentido, entonces, se vuelve ineficaz la acción coercitiva del Consejo de Seguridad para restablecer la paz y la seguridad internacional, como acontece pues, en muchos conflictos. Hubo un caso excepcional en donde el Consejo de Seguridad se sintió amarrado, sin posibilidad de obtener una resolución en cuanto al conflicto de Corea. Entonces, al quedar bloqueada esa acción coercitiva del Consejo de Seguridad en el conflicto de Corea, por primera vez y única vez, la Asamblea General asumió esas funciones de Consejo de Seguridad para lograr la paz en Corea. Una resolución que se denominó Unión por Paz. Entonces entraron tropas de las Naciones Unidas en el escenario de combate en la guerra de Corea. Pero después se armó una fuerte discusión y el Consejo de Seguridad volvió a retomar sus competencias, advirtiéndole a la Asamblea General que no tiene esa competencia de resolver un conflicto con tropas, aunque sea el fin noble de restablecer la paz y la seguridad internacional, porque esa competencia es exclusiva del Consejo de Seguridad de conformidad con la propia Carta de las Naciones Unidas. Entonces llegaron a un entendimiento y la Asamblea se comprometió a no volver a utilizar esa competencia, aunque el Consejo de Seguridad estuviera neutralizado por el veto de los miembros del Consejo Permanente, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Gracias, doctor Guerrero, por esa explicación a la pregunta. Veo que se ha emocionado ahorita el público y hay bastante gente que está mandando preguntas. Nos pregunta Sinergia Globalza, ¿en qué parte de la Carta de las Naciones Unidas está prohibido pues, el propósito de la guerra? Si alguno de los dos voluntariamente nos quiere contestar,
Y luego el doctor Guerrero también podría contestar la pregunta. Me gusta porque veo que hay varias gente que está escribiendo y veo que el tema ha interesado bastante. Estimado Carlos. Bueno, primero tenemos en el artículo 2 que está prohibido totalmente el uso de la fuerza, pero también, sobre todo en el capítulo 6, se establece como un principio que constituye una norma del uso de fuerza, el principio de solución pacífica de controversia. Entonces, en ese sentido, en base a este principio del no uso de la fuerza y la amenaza y al principio de solución pacífica de las controversias, es decir, la obligación de los estados de resolver sus controversias de manera pacífica, podemos inferir la prohibición de la guerra de manera bastante explícita. Es decir, los estados tienen totalmente prohibido usar la fuerza para resolver sus controversias y tienen la obligación de resolver esas controversias de manera pacífica. Ambos principios constituyen normas de uso. Gracias, estimado decano. Les paso la palabra al doctor Guerrero para que conteste también esa pregunta. Completando la posición del decano, yo comparto totalmente la declaración 26-25, Romano 25, que le dije anteriormente que era la columna vertebral de todo el derecho internacional, desarrolla y precisa este artículo que el decano ha mencionado en la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 2, párrafo 4, en el siguiente sentido. El principio de que los estados en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Todo estado tiene el deber de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Tal amenaza o uso de la fuerza constituye una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y no se empleará nunca como medio para resolver las acciones internacionales. El corolario lógico del principio que prohíbe el amenaza o el uso de la fuerza es precisamente, ya mencionaba el decano y la rectora, el arreglo pacífico de la controversia. Y eso está contenido en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. En este principio que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza, se desarrolla y precisa ese artículo 2, párrafo 4 de las Naciones Unidas en el siguiente sentido. Una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz. Un crimen contra la paz. Conforme a los principios y principios de las Naciones Unidas, los estados tienen el deber de abstenerse de propaganda en favor de la guerra de agresión. Todo estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza para violar las fronteras internacionales existentes de otro estado, como medio de resolver controversias internacionales, incluso controversias territoriales y los problemas relativos a la frontera de los estados. Asimismo, todo estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza para violar las líneas internacionales de demarcación, tales como las líneas de armisticio que se establezcan por un acuerdo internacional. Todo estado tiene el deber de abstenerse de actos de represalia. Las represalias también implican el uso de la fuerza, que están prohibidas por el derecho internacional. Todo
Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive su derecho a la libre determinación y a la libertad y a la independencia de los pueblos unidos en la fortuna